Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Entonces vamos a hablar de lo que es la neurofisiología elemental, la evolución histórica, motivación, origen de las redes neuronales, el concepto de red neuronal, de red neuronal artificial y algunas aplicaciones de las redes neuronales. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro humano es el sistema más complejo que conoce el hombre. Es un sistema capaz de aprender por sí mismo, es un sistema capaz de controlar un cuerpo, es un sistema capaz de reparar sus daños, entre otros, y está compuesto por unas células que se denominan neuronas, que ahorita explicaré un poco. El cerebro puede realizar diferentes tareas, desde controlar el cuerpo, también puede el cerebro humano pensar, que es una de las cosas que pues más misterios tienen, sobre todo pues el tema de la conciencia humana, es una de las cosas que pues, realmente no hay una explicación clara hoy en día, a pesar de todo lo que tenemos. ¿Y qué pasa? El computador también es una máquina que es capaz de realizar tareas, pero la máquina requiere una programación. El computador no es que por sí mismo vaya a resolver problemas. Incluso en las aplicaciones de Machine Learning y Deep Learning, el computador sigue siendo una máquina que solo pues, realiza ciertas tareas limitadas que son programadas por un ser humano. Pero el cerebro es capaz de tomar decisiones, es capaz de pensar, es capaz de cambiar sus conceptos. Una persona es capaz de, bueno, sabía un concepto de una manera, pero ahora se maneja de otra manera y es capaz de hacer ese cambio. Un computador no puede hacer eso, ¿sí? Básicamente. Bien. Entonces, ¿cómo está compuesto el cerebro humano? Básicamente a través de unas células denominadas neuronas. Entonces vamos a tener varias cosas. Lo primero acá, las entradas se llaman dendritas. Estas dendritas reciben un impulso eléctrico. ¿Sí? Ellas reciben un impulso eléctrico a través de estas terminales, ¿sí? A través de las terminales denominadas dendritas. Estas terminales reciben una señal eléctrica y aquí internamente hay una conversión química y a través de el cuerpo de la neurona se da una respuesta también eléctrica. O sea, aquí pasa a ser de eléctrico y aquí es una respuesta química. ¿Sí? Es una respuesta química que produce y a su vez la salida es otra respuesta eléctrica. En el cuerpo de la neurona es donde está codificado qué se hace con esa señal. Hay señales, de acuerdo a las entradas de las dendritas, que puede hacer que la neurona no dé ninguna respuesta. O sea, no hay impulso eléctrico de respuesta. Y hay otras que sí producen impulsos eléctricos de respuesta. Eso es lo que nosotros vamos a basar para poder manejar para poder emular nuestra neurona en el computador. Entonces, el soma del cuerpo, bueno, que se produce la energía para el funcionamiento. Las dendritas tienen la función de recibir impulsos de otras neuronas. O sea, realmente esto está conectado a otras neuronas que hay por acá. Y esto está conectado a otras neuronas que hay por acá. Eso se le conoce como la red neuronal, de hecho. Las axones tienen la función de enviar los impulsos a otras neuronas. Y nuestro cerebro tiene aproximadamente unas 86 mil millones de neuronas. De acuerdo pues a esta publicación, ustedes pueden consultar ahí, efectivamente se dice que nuestro cerebro tiene 86 mil millones de neuronas. O sea, nuestra conciencia, lo que pensamos, lo que somos, está codificado en 86 mil millones de células, denominadas neuronas, que están conectadas entre sí. La unión entre dos neuronas, eso es un proceso que se llama sinapsis. ¿Qué pasa? Cuando usted crea recuerdos, básicamente cuando usted crea un recuerdo, se crean conexiones entre neuronas. Realmente la codificación de estas uniones entre las diferentes neuronas son lo que nosotros tenemos como aprendizaje. Cuando uno aprende algo, por ejemplo hoy ustedes que están aprendiendo sobre este tema, están creando nuevas conexiones neuronales. Aunque existen 3 niveles de conexión, vamos a tener que nuestro cerebro tiene 3 áreas, que es la memoria temporal, la memoria a mediano plazo y la memoria a largo plazo. Lastimosamente nuestro sistema educativo hace mucho énfasis en la temporal, pero bueno, yo trataré de que les quede algo, al menos en el mediano plazo, es como el objetivo al final. ¿Qué pasa? En la de temporal, nosotros en la memoria de trabajo, por ejemplo, las conexiones, las sinapsis que se crean cuando usted le dicen, vea, necesito que usted vaya al Éxito y traiga una paca de leche, traiga 3 kilos de carne y traiga un pan tajado. Entonces, por favor, los trae ahorita al volver del trabajo. Entonces, uno acuerda, listo, uno va al Éxito y compra pues, esos artículos. Esa información después de eso, pues ya es una información que no es
necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Pues las conexiones se destruyen, ¿sí? Básicamente, y usted olvida esa información. Nuestra memoria está codificada de esa manera. Y nosotros en nuestro modelo de red neuronal vamos a manejar a través de eso que se denominan pesos, unos valores que vamos a dar a esas conexiones. Ahora, ¿qué pasa? En la memoria a mediano plazo es cuando estas conexiones se refuerzan un poco. Por ejemplo, una cosa a mediano plazo podría ser que usted tiene una tarea que tiene que solucionar a lo largo de la semana, ¿sí? Entonces es una tarea que requiere una mayor memorización, pero que al finalizar también se puede destruir. Y al final existe la memoria a largo plazo. Por ejemplo, usted tuvo una hija y pues usted se acuerda de ella todo el tiempo, eso es un recuerdo a largo plazo, ¿sí? Usted no se va a olvidar de su hija, por ejemplo. O no se va a olvidar, por ejemplo, del idioma español. O no se va a olvidar que tiene una mascota que se llama Pepe, ¿sí? Y eso es la memoria a largo plazo. Es la que uno debería estimular acá en el sistema educativo, pero lastimosamente las estrategias para llegar a eso es muy complicado. Pero bueno, nosotros no vamos a manejar ese tipo de cosas, vamos a suponer que todo es de largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este se realiza mediante una liberación de sustancias denominadas neurotransmisores. Los neurotransmisores, ¿qué pasa? Hay dos neuronas que están desconectadas. Esta es la neurona A y esta es la neurona B. Esta es la neurona A y esta es la neurona B. ¿Qué pasa acá? Pues básicamente cuando se va a crear la sinapsis, por ejemplo, usted está aprendiendo a jugar fútbol, entonces se suelta acá una información química que hace que estas terminales se busquen entre ellas y se conecten para enviar señales entre ellas. Y acá es donde se crea la habilidad o el recuerdo, ¿sí? Que uno tiene. Bueno, la acción química produce un cambio de voltaje promedio 70 milivoltios y la entrada total de la neurona es la suma de todos los impulsos que recibe. ¿Qué pasa? Si esta neurona está conectada a muchas otras neuronas, la señal total va a ser la suma de todos esos impulsos de entrada. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar en nuestro modelo de red neuronal. Y eso es lo que yo voy a hacer todo el tiempo. Bien. ¿Qué pasa? Las conexiones sinápticas pueden ser excitatorias o inhibitorias. ¿Qué pasa? Usualmente podría pasar de que esta neurona, que digamos esta entrada, que está acá otra neurona, si esta entrada se envía una señal, si es inhibitoria, significa que la salida de la señal, la salida de la neurona es cero. Y si es excitatoria, puede ser inhibitoria o excitatoria, supongamos que esta es excitatoria. Entonces, si es excitatoria, la señal es 1, o bueno, 72 electrovoltios, milivoltios. Entonces, eso es lo que nosotros también vamos a modelar a través de los pesos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a tomar ciertas cosas para poder modelar nuestra red neuronal. Lo primero es que la actividad de las neuronas es un proceso de todo o nada. ¿Qué quiere decir? La salida es 1 o la salida es 0. Es preciso un número fijo de sinapsis dentro de un periodo de excitación de la neurona. La actividad de cualquier sinapsis inhibitoria impide por completo la excitación. Bueno, como he explicado. El retorno propio del sistema es el tiempo que requiere la sinapsis. Y la estructura de la red no cambia con el tiempo. Y esto es súper importante. Nuestro cerebro cambia todo el tiempo. No es lo mismo. La estructura de su cerebro no es la misma que hace 5 años. Es una estructura totalmente diferente. Nuestro cerebro todo el tiempo está cambiando su estructura. En computación nosotros no vamos a cambiar esa estructura, ¿sí? Básicamente va a ser siempre la misma. Entonces vamos a ver desde dónde viene esto. Realmente las redes neuronales, como ustedes pueden ver, es un modelo que nació en los años 40. Bueno, ¿y por qué estamos viendo ahora una materia de los años 40? Resulta que, ahorita les voy a explicar qué fue lo que pasó en los años 2000 con esto. Pero bueno, esto viene desde 1943, donde se propone un modelo neuronal a partir de una representación matemática, que es la que vamos a ver ahora. También en 1949 se puede saber de que el entrenamiento de una neurona puede darse a partir de la modificación de su sinapsis, y la sinapsis la vamos a representar con unos valores que se llaman pesos. Bueno, en 1956 una simulación, y también en 1956 demostró que una red neuronal puede clasificar patrones binarios, que es lo que les voy a mostrar ahora. En los años 50 se introduce la idea de memoria asociativa como matriz de aprendizaje, que es lo que vamos a ver en el algoritmo de perceptron,
En 1958, bueno, el modelo Princeton para aprendizaje supervisado, pues a partir de esto que se hizo acá. Y en 1960 se introduce el modelo Ada-Line. Eso lo vamos a ver por encimita, pero realmente no nos va a aportar mucho. En 1980 se introducen varios modelos de neuronas, entre ellos el aprendizaje competitivo, red de Hopf-Weyl, que son redes alimentadas. En 1988 la red de base radial, pero resulta que en las últimas décadas, sobre todo después del año 2010, este tema estaba muerto hasta el año 2010. Realmente redes neuronales, realmente no se podía hacer mucho con esto, ¿sí? Resulta que con la explosión de los datos y las redes neuronales son muy buenas para aprenderse patrones. Se encontró que esta es una gran técnica para poder realizar predicciones, sobre todo, por ejemplo, clasificación, por ejemplo, en sistemas de recomendación, entre otros. Entonces se encontró que podemos solucionar muchos problemas de Machine Learning utilizando redes neuronales. Machine Learning tiene muchas técnicas. Tenemos las básicas, por ejemplo, el tema de la regresión. El tema de la regresión que puede ser lineal, que puede ser polinómica, que puede ser no lineal, entre otros. Tenemos, por ejemplo, redes bayesianas, tenemos algoritmos de clasificación como, por ejemplo, el K-means, entre otros, ¿sí? Y entre estos aparecen lo que son las redes neuronales, sobre todo para problemas de clasificación. Sin embargo, también podemos utilizarla para regresión, pero la verdad, siendo francos, los algoritmos de regresión son mucho más eficientes que las redes neuronales para ese caso, pero una red neuronal también se puede utilizar para regresión. Entonces vamos a ver ahora lo que es una red neuronal artificial. Ya después de esta definición, iríamos al descanso y de allí yo ya arrancaría mostrándoles cómo se implementa una red neuronal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en la computación estamos limitados a que el computador va a hacer exactamente lo que nosotros le digamos. Sin embargo, podemos tener algoritmos que pueden aprender ciertos patrones, aprender ciertas cosas a partir de la experiencia, y la experiencia son los datos que hay para poder calcular los pesos sinápticos de la red neuronal. Esos pesos sinápticos van a representar lo que aprendió la red neuronal de eso. Pero eso no quiere decir que la red neuronal pueda pensar. La red neuronal solo se ajusta a los datos que usted ingresa para entrenarlo, o sea, para calcularlos inicialmente. Esa es una de las cosas que uno debe tener presente acá. La red neuronal no es algo que piense. Y básicamente, pues está la calidad de la red neuronal es totalmente ligada a lo que uno como programador humano pues lo puede hacer directamente allí. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá nosotros podemos ver una trama compleja. Nuestro cerebro puede diferenciar varias cosas. Lo primero es que hay varias figuras. Hay un globo, hay un carro, hay una cámara, entre otros. Ahora, también hay otra cosa que el cerebro humano podría reconocer de esto, que ya es un nivel más alto de abstracción. Bueno, yo puedo reconocer, por ejemplo, esto es un libro. Eso es un nivel bajo de abstracción. O sea, yo puedo reconocer. Pero ¿qué otra cosa nuestro cerebro es capaz de identificar con estos patrones? ¿Qué creen ustedes que nuestro cerebro más puede identificar? Que la imagen está como repetida, hay un patrón ahí. Sí, la imagen está repetida 4 veces. Exactamente. Nuestro cerebro eso es muy natural. Si miren que ya dibujé las límites y se ve súper clarito. Sí, efectivamente. Resulta que para un sistema de clasificación esta imagen es muy complicada porque él puede reconocer patrones, digamos, los objetos directamente. Pero, ¿qué pasa? El problema es que ya cuando uno le pide un nivel mayor de abstracción, o sea, reconózcame conjuntos que se repiten, ahí sí ya la cosa es muy diferente. Entonces, todavía a pesar de todo, nuestro cerebro es muy de lejos mejor reconociendo cosas que la red. Sin embargo, pues hoy en día pues ha mejorado mucho la potencia, ha mejorado mucho los patrones de diseño, entre otros, y pues se tienen resultados bastante buenos. Pero realmente superar el cerebro humano hasta el momento es muy difícil. No sé si yo doy esta clase en 10 años y les diga que ya es lo contrario, ¿sí? Ya es lo contrario. Entonces, entonces podemos inspirarnos en el funcionamiento de nuestro cerebro
para poder realizar computación. Utilizamos la neurona como elemento de computación, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Cada neurona es independiente y funciona como un elemento de procesamiento individual. ¿Qué quiere decir? El funcionamiento de una red no depende de las otras, ¿sí? Y cada neurona se conecta con otra a través de sus entradas o sus salidas. Bien, esta diapositiva creo que está, yo todavía no he corregido eso, entonces eliminar página. Por acá está, bueno, no me deja, no importa. Entonces, ¿qué modelo nosotros vamos a utilizar para la red neuronal? Vamos a tener un conjunto de entradas. Este es el conjunto de entradas. Esto es lo que nosotros vamos a tener desde un dataset. Vamos a tener unos pesos sinápticos. Estos son los pesos sinápticos. ¿Y qué pasa? Esto va a representar lo que aprende la red. Este es el aprendizaje. Estos pesos que ustedes ven acá es el aprendizaje. Y estos pesos van a entrar acá. Aquí va a pasar algo y esto nos va a producir una salida, ¿sí? De acuerdo a lo que pasa dentro de la red. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué pasa? La neurona tiene unas entradas y unas salidas. Las salidas de unas neuronas pueden ser las entradas a otras. ¿Qué pasa? Esto perfectamente podría ser que esta salida se conecte a una de las entradas de otra red. Y esta pues podría recibir también de otras neuronas. ¿Sí? Eso es la red neuronal en sí. O sea, las salidas de unas pueden ser las entradas de otras. Bien. Y lo otro es que vamos a utilizar conexiones ponderadas. ¿Qué quiere decir? Estas conexiones van a tener un peso. ¿Sí? W sub Y, W sub Z. Y estos pesos son numéricos. Estos son numéricos. Son pesos que son números. Entonces, ¿qué ventajas nos ofrecen esto? Si se ajustan adecuadamente los pesos, no los textos, si adecuadamente los pesos, se tendrá un sistema robusto. Puede reconocer ciertos patrones, así estos cambian un poco. Digamos, usted tenía un dataset, por ejemplo, de temperaturas, y tenía la temperatura a las 10 de la mañana, la temperatura el mediodía y la temperatura en la tarde, por ejemplo. Y digamos que esto significaba que la salida era 1, que quiere decir que se puede sembrar, por ejemplo. ¿Sí? Se puede sembrar. Y usted metió eso en una red neuronal, y si usted mete esas temperaturas, le va a decir la red neuronal, le va a decir un 1, se puede sembrar. Pero resulta que hubo un error en el instrumento. ¿Sí? Hubo un pequeño error en el instrumento, o de pronto el trabajador lo colocó mal, o de pronto cayó una piedra y lo desajustó, entre otros, y resulta que ya no es 18, sino 18.5, sino 19.3 y 26.9. Como ven, esto es una variación, ¿sí? En los datos de entrada. Sin embargo, la red es capaz de estar diciendo que es 1, porque pues sigue estando muy cerca de los parámetros. Entonces, esto es lo que se llama tolerancia al ruido, ¿sí? Porque el ruido en los datos es algo muy normal. Por ejemplo, en el caso de la edad. En el caso de la edad, usted sabe que tiene 35,7 años, ¿sí? Pero, digamos, fue a dos partes diferentes, y acá le dijeron que tenía 35.4 y acá le dijeron que tenía 36. Es algo normal que puede ocurrir en los datos, que por alguna razón, puede ser por la toma de muestras, por el mismo procesamiento, o de pronto hubo un problema en la adquisición, o de pronto alguien digitó mal algo, pues ahí es ese ruido. Y resulta que esta técnica de Machine Learning tiene mucha tolerancia al ruido, o sea, a los que envían los datos, es bastante beneficioso. Y las redes neuronales son soluciones ad hoc. ¿Qué quiere decir eso? Si usted hizo una red para la predicción de temperaturas, esa misma red no le va a servir para, por ejemplo, otro tipo de problema. Por ejemplo, calcular la salida de una compuerta AND, por ejemplo. Entonces, soluciones ad hoc quiere decir que la red neuronal que usted entrena y diseña solo sirve para el problema que usted está trabajando. O sea, cada problema requiere una red neuronal diferente. No puede utilizar una red neuronal que sirva para varios problemas. Eso es lo que quiere decir eso. O sea, estamos limitados a eso. Sin embargo, el modelo que nosotros estamos utilizando para entrenarlas o para decidir cómo las estructuramos, eso sí no cambia. ¿Sí? Eso sí no cambia. Entonces, por ejemplo, algunas ventajas de la red neuronal. Por ejemplo, si ustedes pueden ver,
estos son los patrones reconocidos. Estos ya sabemos que es un 5, un 3, un 8 y un 4. Y patrones no reconocidos. Esto un ser humano podría decir que es un 1. Este sí está difícil porque puedo estar como entre un 9 y un 3. Parece como una deformación ahí. Y esto es como un 2 escrito de mala gana, ¿sí? Entonces, pues obviamente, miren que los patrones que quería reconocer es un 5, un 3, un 8 y un 4, ¿vale? Pues como pueden ver, son bastante parecidos en la forma. Pero pues ya esto que sea un 1, ¿sí? Pues realmente ya es muy distinto que esto sea un 3 o un 9 o que esto sea un 2, ¿sí? Nuestro cerebro puede, pero para la red neuronal sí ya no puede reconocer eso. O sea, hay ciertas limitaciones también, pero es capaz de tolerar pequeñas variaciones. Como ven, este 5 tiene un ruido, este 3 acá pues tiene esta patota, este 8 pues el 8 usualmente tiene la misma forma arriba y abajo, y el 4 pues este es más derechito, ¿sí? Entonces, como ven, pues puede reconocer eso, pero pues también tiene limitaciones. Tampoco pueden esperar que reconozcan pues caracteres así, estos parecen de una receta médica, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Ya arrancando este curso, la representación de la red neuronal, o sea, su modelo matemático. Cómo reaccionan las redes a diferentes entradas, que es su función de activación, la estructuración de redes neuronales, que son las arquitecturas, aunque nosotros vamos a concentrarnos en una que se llama la conectada. Y sí, en este curso veremos las matemáticas aplicadas al aprendizaje, ¿sí? Pues en el caso de las redes. Bien, no sé si tengan más preguntas, dudas, comentarios. ¿Cómo han visto la cosa hasta ahora? ¿Entendible o no? ¿O ya perdieron la motivación por completo ya en la primera clase? No, sí, profe, de pronto, ¿por qué se tomaría el concepto de red neuronal? O sea, ¿qué verían en la red neuronal como para tomarla como fundamental para proponer ese tipo de solución? Vale, es que una red neuronal, por ejemplo, es esto. Supongamos que es esto. Supongamos, esta es una conexión de varias neuronas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos aquí yo recibimos un X y un Y y un Z. Suponga que este X, Y y Z son valores, digamos que la presión arterial, el azúcar en la sangre, y digamos que estos son los niveles de triglicéridos, por ejemplo. Y acá nos puede salir un 1 o un 0. Un 1 es que tiene diabetes y un 0 es que no tiene diabetes, por ejemplo. Un problema clásico. Entonces nosotros, ¿cómo haríamos para que una red neuronal a partir de esos datos nos diga si la persona tiene diabetes o no? Resulta que cada uno de estos tiene un peso. Vamos a ponerle W1, W2, W3, W4, W5, W6. Bueno, que esto es totalmente conectado. Faltaron estas dos de aquí. Aquí realmente hay 4 pesos, W31, W32, W41 y W42. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros vamos a ajustar a través de los algoritmos estos valores, los Ws. ¿Para qué? Con el objetivo que a partir de unos datos que nosotros tengamos, nosotros vamos a tener muchos datos de diabetes. Muchos datos. Algunos van a ser que de diabetes y otros no. Y a partir de eso, nosotros vamos a través de un algoritmo denominado el preceptor multicapa, bueno, el algoritmo de backpropagation, propagación hacia atrás, nosotros vamos a poder calcular estos pesos para poder tener un sistema que es capaz, a partir de la entrada, indicar si la persona potencialmente tiene diabetes o no. Por ejemplo, en las aplicaciones médicas esto se utiliza muchísimo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profesor. Yo siento que Sí, sí. también la pregunta de Carlos iba más como a el porqué del término, ¿no? Porque pues finalmente eso termina en cierta manera simulando el aprendizaje de una persona. Sí, Por eso el tema de relación con la neurona, ¿no? sí, es que ¿Dónde está el conocimiento? exactamente el conocimiento está en los pesos, en la sinapsis. O sea, como en nuestro cerebro, las conexiones que se hacen entre neuronas son las sinapsis. Ahí están nuestros recuerdos. ¿Qué pasa? Los recuerdos de la red, lo que ella es capaz de saber, está codificada en estos pesos. O sea, esa es la analogía entre el cerebro humano y la red neuronal. Esa es la analogía. No sé si así queda o así queda claro. Sí, profe, sí, gracias. Listo, dale, que sí, pues ya bueno. Entonces, bueno, son las y 54, entonces coman algo, tomen algo de agua, también voy a ir a tomar algo de agua.
y nos veríamos entonces a las 7:20, ¿vale? Cualquier cosa, pues queda atento. Listo, profe. dale. Gracias. Ya nos Listo. vemos. Dale, nos vemos. Voy a pausar la grabación. Por acá.